Podcast Monterrey, buscando la verdad. Lunes 6 de marzo del 2020 en Monterrey. Seguimos con esta cuarentena, coronavirus, 10:30 de la noche. El tema de hoy, parálisis del sueño, o mejor conocido aquí en México como se te subió el muerto. Así es, ¿a cuántos no nos ha pasado que dices, es que se me subió el muerto, sentía que no respiraba, no me podía mover, no podía hablar? Así es, eso es lo que los médicos le llaman el parálisis del sueño, y algunos le dicen que se me subió el muerto o algún ente. ¿A cuántos no nos ha pasado esa situación? A mí en lo personal, más de 10 veces, sí, más de 10 veces. Muchos de los médicos lo manejan como un estado donde el cerebro se desconecta, donde estás como en un estado de stand-by, donde tu cuerpo está completamente desconectado. Comúnmente suele pasar cuando estás en el momento de que estabas despierto y estás entrando a dormirte. Justo en ese momento, cuando apenas estás comenzando a dormirte, es el momento cuando suele pasar esto que los doctores le llaman el parálisis del sueño. ¿Por qué? Porque el cerebro se desconecta un poco del cuerpo y pierde toda, ¿cómo se le llama? Sensación motriz. Tu cuerpo está en, tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Es hora de descansar, es hora de reposar, y toda acción motriz, lo que es los movimientos de las manos, las piernas, pues tienen un momento de reposo. Comúnmente el parálisis del sueño tiendes a sentir que no puedes moverte, que te aprieta mucho el pecho, que lo único que puedes mover son los ojos, porque quieres gritar, quieres hablar y no puedes. Entonces los médicos mencionan mucho que esto suele pasar porque te está oprimiendo el pecho, porque quiere tener su función de poder respirar, de poder moverse, pero aún no, lo motriz todavía no está conectado ya completamente al cerebro. Eso es lo que dicen los médicos. Ya veamos, profundicemos en el otro tema, que es muchísimo más extenso, que es aquí donde vienen todas mis vivencias desde hace mucho tiempo. Si nos remontamos, yo hablo en mi experiencia personal, nos remontamos alrededor de hace 25 años aproximadamente aquí en Monterrey. Yo vivía con mis hermanos, con mi hermano el más grande, que me lleva alrededor de 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero dormíamos juntos en el mismo cuarto. Comúnmente me comenzó a suceder esta situación, lo que es el parálisis del sueño, que aquí en México algunas personas le llaman se te subió el muerto. ¿Por qué? Porque comúnmente se dice que cuando pasa esto, es cuando algún ente oscuro, algún ser demoníaco, algún ser de otra luz llega y quiere tratar de tomar tu energía, tratar de hacer posesión de ti, aunque sea por unos momentos. Lo que pasa en esta situación es de que pierdes todo el movimiento de tus piernas, tus brazos, tu cabeza, y lo único que puedes mover, como ya lo decía, son los ojos. No puedes hablar. Como yo comentaba anteriormente, desde hace alrededor de unos 25 años yo comencé a padecer de estas situaciones, y realmente sí es algo muy de miedo, por así decirlo. Sí, yo tenía demasiado miedo. ¿Por qué? Porque pues en ese momento no sabía yo qué era. Te voy a ser sincero, ahorita me siguen pasando las cosas y me llega a pasar eso, estoy 100% seguro que voy a seguir teniendo miedo. Pero más sin embargo, ahorita pues ya sabemos, bueno, yo ya de adulto sé qué es, sé lo que lo produce, por así decirlo, manejándolo en método científico y en el otro método, que el paranormal, que yo estoy en medio de los dos. Pero esas situaciones que yo tenía al estar pequeño, al ser un niño, era de que no podía moverme, no podía hablar, el cuarto completamente oscuro, y
Al lado de mi cama estaba mi hermano donde él dormía y yo trataba de hablarle, de decirle, hey, ayúdame, hey, no me puedo mover y se me salían las lágrimas del miedo, porque era demasiado el miedo que yo tenía. ¿Por qué? Por el simple hecho de no poder moverme, de no poder hablar, de no sabía qué estaba pasando. Aquí vienen los momentos más extraños. En una de esas ocasiones, estando ya dormidos, mi hermano y yo, cada quien en su cama, éramos unos niños todavía, en la oscuridad no teníamos algún foquito como suelen tener algunos, que tienen su foquito de luz, que tienen, o que te entra la luz de la ventana. No, era completamente oscuridad. Había una ventana pero siempre estaba tapada y no entraba la luz. En ese día ya estábamos, ya mi hermano estaba dormido. Abrí los ojos de repente en un momento y yo veía una silueta a un lado de la puerta. Alcanzaba a ver alguna silueta. Dices, ¿cómo vas a ver en la oscuridad? Cuando entra un poquito de luz por las orillas de la puerta, pues logras distinguir, cuando ya tus ojos están aclimatados a la oscuridad, distingues un poco siluetas. No lo ves completamente, pero ves siluetas. Y en esta situación, sí, yo veía una silueta que estaba pues parado a un lado de la puerta y yo me preguntaba, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Y luego a eso le sumabas la situación de no poder moverte, de no poder gritar, del miedo. Y ya no sabía si era el miedo que le tenía a lo que se veía en esa silueta ahí parada en la puerta, o el miedo de no poder hablar, ni poder mover las manos ni las piernas, y yo intentando gritarle a mi hermano y él sin poder escuchar. Él lo que me comenta, dice que después de un buen rato empezó a escuchar pues los como quejidos, como murmuros de que salían de mí, o sea, donde yo quería moverme, donde nada más el puro así. Él comenta que era lo que yo escuchaba. Se levanta él y me dice, oye, Sam, ¿qué te pasa? Despiértate, estás teniendo pesadillas. Pero no, yo estaba todo mojado de los ojos, donde estaba llorando, donde no me podía despertar, donde no me podía mover, perdón. El momento que él me habla, en automático el cuerpo reacciona y me suelto en llanto y lo abrazo y le empiezo a decir que estaba viendo una silueta ahí en la oscuridad. Él se levanta, prende la luz, obviamente no había nada y me fui a acostar con él porque tenía mucho miedo. Y ahí quedó. Pasaron los días, pero ahora fue al revés. Ahora el que sintió eso fue él. Él estaba igual. Lo que él me dice que él vio es que sintió que alguien en ese momento, cuando no podía hablar, cuando no podía moverse, y obviamente en la noche, sintió que alguien se acercó y que le murmuró, ni él te puede salvar. ¿Por qué? Porque él comenta que me dice que cuando sintió esa sensación, pues como es una sensación, no sé, sientes como cuando cierras tus ojos y alguien se te acerca, tú sientes que alguien se acercó a ti, sientes que alguien está a tu espalda o a tu lado, aunque no lo estés viendo. Esa misma sensación es la que se sentía en ese momento, que alguien estaba al lado de ti. Y él me dice, es que yo sentí que alguien se acercó al lado mío, pero no podía ver qué era, ni quién, ni cómo era. Y nada más me murmuró, ni él te puede salvar. ¿Por qué? Porque él me dice que cuando sintió esta sensación, pues se agarró a rezar, empezó a rezar lo que él sabía, lo empezó a rezar. Y rezando, escuchó que le dijo, ni él te puede salvar. No puedo decir que realmente haya sido, si fue un fantasma o un ente o algo por el estilo, un demonio, no sé. Pero a partir de esa situación comenzaron a pasar demasiadas situaciones pues un poco extrañas que no puedo decir qué era lo que se vio o que se escuchó. Pero regresando al tema, sí, esa fue el inicio, que yo recuerde, ese fue el inicio de esos parálisis del sueño, de esos se te subió el muerto. Muchas de las veces
comenzamos a escuchar ruidos antes de o después de que nos pasara esto, al momento de que ya nos despertamos, porque ya eran demasiadas las ocasiones que nos pasaban, que a veces pues yo en lo personal yo tenía un poquillo de miedo de dormir, que voy a ser sincero nuevamente. Gracias a todo eso, pues sí, le tengo miedo a la oscuridad, pero me gusta dormir a oscuras, me gusta dormir que todo esté oscuro, pero le sigo teniendo miedo a la oscuridad, lo acepto. Pero después de todas esas ocasiones, pues como comento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Se empezaban a escuchar ruidos en el cuarto, en la cocina. Se escuchaban como si alguien estuviera ahí moviéndolos, testereando, como se dice vilmente, testereando y los trastes, moviendo, acomodando. Así se empezaban a escuchar. Y en algunas otras ocasiones, nada, completamente nada. Llegaba el momento de dormir, dormías y era cuando sentías esas situaciones de no poder moverte, de no poder hablar. Realmente es una situación en ese momento muy desesperante, porque te tienes miedo de no saber qué va a pasar, de qué es lo que, de que si realmente vas a poder moverte, si vas a poder hablar, si así te vas a quedar o te estás muriendo o algo. ¿Por qué? Porque imagínate tú en esa situación, sientes que algo te oprime el pecho, como si alguien estuviera arriba de ti, arriba de tu pecho, y no pudieras moverte. Sientes como si alguien estuviera literalmente arriba de ti. Tú estás acostado boca arriba y como si alguien se subiera arriba de ti. Y intentas mover las manos, mover los pies, levantarte, girar la cabeza o hablarle a la persona que está al lado de ti, o a ver a alguien en el otro cuarto, a ver quién te escucha para que te llegue a moverte o algo, y lo único que puedes es o estar llorando o moviendo los ojos para los lados y sin poder moverte ni hacer ninguna otra función. Es demasiado desesperante y en lo personal un miedo horrible, una situación. Yo me desesperaba tanto porque tenía demasiado miedo al saber si me iba a poder volver a mover, o por qué estaba pasando, o qué era lo que hacía que me estuviera pasando eso. Ya con el tiempo, hubo un tiempo en que a mí se calmó, dejé de esas situaciones, dejaron de aparecerse conmigo, o sea, de sentir esa sensación. Nace mi hija, la mayor, y vuelven a comenzar esas situaciones, vuelven a comenzar esos sonidos extraños por las noches, todo eso se retoma nuevamente. Mi hija crece y tengo mi segundo hijo, pero todo termina. Hasta hace alrededor de unos 2 años fue la última vez que sentí así. Estaba aquí en mi cuarto solo, y me estaba quedando dormido en la mañana, 10 de la mañana, 9:30 de la mañana. Ya había mandado a mis hijos a la escuela, al transporte y todo, y de repente cerré los ojos normal y lo volví a sentir, y creo que tuve más miedo que cuando estaba niño. ¿Por qué? Porque esa sensación de sentir que alguien, como si alguien estuviera ahí. Yo en ese día estaba acostado viendo directamente hacia la puerta, y como ya lo decía, sentía como si alguien estuviera mirándome desde la puerta, y yo acostado en la cama sin sentir, sin poder moverme, sin poder hacer algo para poder despertarme o poder levantarme y decir, ya, por favor, ya. Al caso de unos minutos fue de que automáticamente me pude mover y reaccioné, pero con un miedo terrible, una desesperación terrible, que ya años de no sentirlo. Y ese día recordé todo lo que habíamos vivido mi hermano y yo respecto en esas situaciones, y realmente créanme que es muy, muy aterrador y muy desesperante, que no se lo desearía a nadie que lo sintiera. Y pues si lo has sentido, pues
sabrás de lo que estoy diciendo. Ese fue el tema de hoy, parálisis del sueño, o comúnmente llamado aquí en México y en algunos otros países, se te subió el muerto.